Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Estamos en medio todavía de una guerra en Ucrania, que fue invadida por Rusia, y el presidente Trump en su campaña había dicho que esto se arregla no en 15 minutos, como iba a decir Fox respecto a la guerra con los zapatistas, pero en unas cuantas semanas. Hace una semana hubo esta primera reunión entre Putin y Trump en Alaska, se salió con cierto optimismo, una posterior reunión al día siguiente con Zelensky y una serie de líderes europeos, parecía que había una cierta oportunidad de llegar a algo, pero hoy no sabemos dónde estamos. Las amenazas que había hecho Trump de que si en 15 días no había un cese al fuego, iba a ser A, B, C y D, ya ni está buscando el cese al fuego. Para discutir dónde estamos y cuáles son las implicaciones para Europa y para el mundo, hemos invitado a una experta que además viene de la región, ya la hemos tenido, originaria de Polonia, mexicana ya, profesora de la UNAM, Carolina Gilas. Bienvenida. Gracias, un placer acompañarlos. Carolina, qué gusto. A ver, Carolina, ¿por qué no empezamos a hablar del gran actor de esta drama que es Putin? O sea, Vladimir Putin no traía a lo mejor les tocó poco antes de la visita de Trump, todas las promesas que Putin le hizo a Blair, a Obama, a Merkel. Yo voy a ser un ciudadano de Europa, creo en la paz, creo en la democracia. Las circunstancias lo llevaron a esta agresión, que se sienten rodeados por Europa, o es parte de un plan. ¿Cómo ves? O sea, ¿dónde estamos desde el punto de vista de la historia de esta región? Bueno, para mí es clarísimo que la democracia y cooperación y paz nunca han estado dentro de los planes de Putin, ¿no? Parece que es de esos actores políticos que pues, manipula, ¿no? O sea, utiliza todo tipo de recursos, es capaz de ofrecer, ¿no? O poner en la mesa ciertas soluciones, no necesariamente con la idea objetivo de realmente implementarlas, sino con obtener lo que quiere, ¿no? Y creo que durante pues, ya bastante, o diría hasta demasiado tiempo, diferentes liderazgos en Estados Unidos como en Europa, han estado cayendo en ese juego, ¿no? Y han estado tratando de como incorporar a Rusia a las estructuras de las democracias occidentales, de las democracias liberales, asumiendo que eso es viable, que eso es posible y que está dentro de los intereses de la propia Rusia postsoviética, ¿no? Y me parece que ahí hay un gran error porque ni Gorbachev quería la caída de la Unión Soviética, ni buscaba realmente una democratización de la Unión Soviética, ni lo quería Yeltsin, ni lo ha querido en ningún momento Putin, ¿no? O sea, es esa lógica de interpretación histórica que a Rusia merece. Tiene una vocación imperial, claro, y esos territorios, que es lo que nos dijo Putin, lo dijo con Trump, son nuestros compatriotas ucranianos que quieren ser como nosotros y les vamos a hacer el favor de regresar. De ayudarles, ¿no? Además con un manejo de la información adentro de Rusia brutal, del cual ya hemos comentado. Pero decía Carlos al principio, es el gran actor, pero ahora condimentado con otro gran actor que es Donald Trump, ¿no? Que va y viene con el gobierno de Israel, va y viene de condicionarle el apoyo, va y viene de mandar fuerzas navales cerca de la región. Y uno dice, bueno, ¿de qué lado al final de cuentas de qué lado está? Porque hay un fenómeno que es muy interesante, que es el apoyo de varias naciones, yo diría ya de un grupo muy importante de naciones para la creación del Estado palestino. Entonces, la combinación de Putin, de dos irracionales, yo no la llamaría irracionales. Yo creo que Putin ha sido increíblemente racional. Le falló la invasión de Kiev, tenía otros datos, pensó que iba a ser rápido, pero él ha ido tejiendo poco a poco. Primero nada más es Crimea, bueno, primero fue, digamos, Georgia, las provincias estas de Georgia, luego el sur del golpe de Estado, después la Crimea. Que nos lo explica ella, que lo conoce mejor, digamos, ha ido... No, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con Carlos que yo creo que no hay irracionalidad en Putin para nada, al contrario, creo que es un actor altamente estratégico, creo que tiene sus objetivos muy claros, sin embargo, sus objetivos son más pues, de corte ideológico imperial, y creo que ahí es donde le falla gran parte del entendimiento a Trump, y creo que lo mismo le pasa con Israel y con Netanyahu, porque Trump es de esas personas que consideran que todo se resuelve negociando, que todo se puede trata negociar. de negocios. A ver, ¿de cuánto?
¿Da cuánto y de de a qué cómo. hacemos para ganar más dinero? Exacto. ¿No? Que esa es como la obsesión, la lógica trumpista, ¿no? O sea, creo que hay dos posturas, justo esa, o sea, hay que interpretarlo en esa clave, ¿no? Todo depende de qué tanto chantajeo, qué tanto Eso, porque yo creo que es bien importante. Es para un hacer hombre negocios. que entiende el poder. Cuando estaba prácticamente quebrado en alguna de sus encarnaciones previas de empresario, sentaba a sus acreedores sin ninguna ficha, desde el puro bluff, desde el puro poder. Y ahora con el poder de Estados Unidos lo usa. Lo usa, o la trata de Quizá usar. lo usa. O sea, los Bueno, europeos, pero con algunos no le funciona. con los europeos fueron de rodillitas. Sí. ¿Quieres tú, yo exporto con 0%, le dijo Trump, y tú me pones, aceptas mi 15% Claro. más lo que yo quiera. Y Europa es una economía más grande que la de Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Pero, a ver, déjenme defender mi expresión irracional. Me gusta. Porque alguien que es racional tiene una estrategia, como ustedes lo decían, y esa estrategia debe de operar. Estamos en el tercer año de la guerra y no queda claro que vaya a haber una salida en el corto o mediano plazo. Pero él no quiere una salida. Bueno, él Putin- quiere los territorios. No, a ver, no. O sea, Putin ni siquiera quiere territorios. Putin quiere control sobre toda la Ucrania. O sea, quiere hacer de Ucrania una segunda Bielorrusia, pero ahí tampoco terminan sus objetivos. O sea, Putin lo que busca es regresar por lo menos al dominio que tuvo la Unión Soviética, lo que pone en la mira todo desde Finlandia por los países bálticos, por Polonia, Eslovaquia, Chequia y pues otras ciertas también, por supuesto, aspiraciones de influentismo. Entonces, yo creo que en ese sentido no está dentro de la expectativa lógica de Putin resolver esto pronto, Pero- al contrario. Pero eso es A irracional. Putin, no, para nada. A Putin Recuperar le todo el- conviene. Bueno, eso es irracional, digamos, desde nuestra perspectiva, porque asumimos que nadie va a ceder, ¿no? O sea, que los países europeos no van a ceder, pero desde el punto de vista de la gran Rusia, que ha sido tanto en la época de los zares como durante la Unión Soviética, eso es lo que ellos quieren restablecer. Putin es de esa generación que considera que la tragedia más grande del siglo XX ha sido la destrucción o la caída del Imperio Soviético. Y ahí quisiera como señalar, creo que un par de cosas, ¿no? Una, que en esa situación de Europa hay que tomar en cuenta no solo cuestiones económicas, sino que Europa depende en gran medida en temas de seguridad de Estados Unidos. Eso hay que leerlo en conjunto, ¿no? Porque Europa está dispuesta pues a no hacer enojar tanto a Putin en las negociaciones, perdón, a Trump en las negociaciones económicas. Y por mucho tiempo Putin Y, tampoco. pero con la idea de mantener ese vínculo militar. Y eso tampoco es que sean los europeos, en sentido Unión Europea, muy naif, muy ingenuos de pensar que eso se va a mantener como se mantiene. Y muchos países ya están estableciendo, y bueno, propia OTAN y propia Unión Europea, otros objetivos en términos de militarización, de recuperación de la fuerza. Pero por el momento, por cómo han sido construidas las estructuras de la OTAN desde los propios Estados Unidos, no se trata solamente de cantidad de soldados o de armas, sino que del comando, o sea, digamos, el control operativo está en manos de los Estados Unidos. Entonces, en este momento, si los Estados Unidos dicen, los dejamos solos, Europa no es que no tenga potencia de fuego o de resistencia, sino que No puede operar. no puede operar todo esto. Y bueno, Entonces, digamos, es una. yo creo que es una y la lógica. otra tiene que ver con el propio Trump, ¿no? Que Trump en esa, Trump en esa lógica de negociación, de que todo es negociable, no entiende a los liderazgos políticos o simplemente a quienes toman decisiones desde otros puntos de vista o desde otros principios, que es el caso de Putin, que tiene un objetivo, que el objetivo no es hacer negocios con Estados Unidos. No. El objetivo de Putin, al igual que el objetivo de China, es reacomodar el mundo global, es reacomodar la lógica de las fuerzas para romper con este mundo unipolar donde pareciera que Estados Unidos dominan, para que haya otros jugadores reconocidos más importantes como China, como Rusia. Y los estadounidenses no entienden eso. No sé si los estadounidenses. Bueno, Trump no entiende eso, porque de hecho uno de los grandes acuerdos nacionales había sido, conviene preservar estas alianzas, conviene, desde la lógica de Estados Unidos, poner ese dinero en Europa, defender a los europeos, porque para poder imponer nuestras reglas frente al resto del mundo, los europeos son unos buenos aliados. Y lo problemático para Estados Unidos, creo yo, de esta estrategia es que sí, en el corto plazo, pues a lo mejor ceden, pero los
redes de confianza, amistad No, y se están objetivos rompiendo. comunes se están rompiendo. Si miran los datos estadísticos de las encuestas, así como en muchos países que han sido históricamente muy pro Estados Unidos, como por ejemplo Polonia, ¿no? O sea, de esa franja que vinculaban mucho su sensación de seguridad con la cooperación y alianza con Estados Unidos, hoy ya no es así. O sea, las encuestas muestran que la gente ya no confía en Estados Unidos. Ese es el punto, porque no es confiable. Pues no es confiable. No es confiable. Tan no es confiable que el día de hoy anunció que quiere visitar Corea del Norte. Otra vez. Bueno, es así para que vean que no es solo Zelensky al quien le va mal en la Casa Blanca, porque le dijo hoy al presidente coreano que Kim Jong-un es un gran líder, ¿no? Además, fíjate que el ejemplo de Corea es bien interesante porque fue su primer gran incursión en la paz mundial, en su primera administración. Se generó una enorme expectativa y al final lo único que se logró es que en Corea del Norte ganaran tiempo para desarrollar aún más sus armas nucleares. Es culpa de Obama, porque tiene premio Nobel y a Donald Trump le urge su premio Nobel. Por eso, Corea en su momento, por eso iba a resolver el conflicto Israel-Palestina, que obviamente ahí otra vez no entiende objetivos de Netanyahu y Netanyahu al contrario ha sabido manipular a Trump y llevarlo. Pero en ese sentido también es irracional. O sea, si no van a poder conseguir sus objetivos, no están siendo racionales. Pero yo creo que Netanyahu ahí sí tiene un objetivo que... Bueno, primero salvar su cuello. No solo salvar su cuello, o sea, yo creo que sí tiene un objetivo en términos de control o expulsión idealmente, me imagino, y si no, en el como mejor de los casos, muy entre comillas lo pongo, el control de todo el territorio. Pero yo creo que lo interesante de la elección de la racionalidad, porque veo tu punto, es que siempre habíamos pensado, se había construido en la posguerra, que el chiste en el caso de Israel no es solo derrotar al enemigo, sino construir una paz que sea duradera, que tengas el apoyo de los europeos, que no te deje como un paria internacional. En el caso de Estados Unidos, pues sí, financiaba la seguridad europea en buena medida, pero eso le daba una serie de palancas. Lo que yo creo que ha cambiado es qué priorizan los gobiernos. Claro. Y el gobierno de Netanyahu está, como en muchos lugares, incluido en México, si yo tengo poder, ¿por qué no lo voy a usar? Y como tengo poder, luego voy a hacerme cargo de las consecuencias. Y Netanyahu cree que además tuvo estos éxitos rotundos con Hezbollah, con Irán, hizo cosas que parecían imposibles, pues yo tengo poder, o mi Estado tiene poder, tenemos una seguridad tecnológica, lo resolvemos así. Es que ¿se acuerdan de esa película de Luis Estrada de Un Mundo Maravilloso, donde le dan un premio Nobel a un mexicano por acabar, no con la pobreza, sino con los pobres? ¿No? Esa es la lógica de Netanyahu. O sea, para él la solución es no necesariamente, sino arrasar, ¿no? O sea, ¿a ti te parece irracional porque lo estás mirando desde perspectiva de los valores democráticos, reconocimiento de los derechos humanos, dignidad humana, toda esa serie de cosas que hemos dado por hechos, ¿no? Que hemos dado por sentado que ya son parte de un diálogo internacional, al menos para la mayoría de los actores políticos, y resulta que no, ¿no? O sea, resulta que no lo son. O sea, no lo son para Netanyahu, lo que no necesariamente implica que para toda la política israelí o para la sociedad israelí que está dividida. No, que está dividida, pero la mayoría no está con Netanyahu y en particular con métodos y objetivos finales de Netanyahu. Pero ahí está Putin, ahí está China, está Corea. O sea, vamos a regresar a este tema, el poder en el mundo contemporáneo versus las restricciones institucionales y normativas que antes como que ponían freno, porque la lógica era como un equilibrio distinto hacia adelante. En un momento más, aquí en Primer Círculo. De regreso con Carolina Gilas, ya estamos platicando con ella sobre, bueno, cómo es el poder hoy, el crisis horrenda en Europa por la invasión de Putin a Ucrania, y por qué no nos paramos un poco en cómo se entiende hoy el poder. Es decir, Federico tiene razón, en el mundo que nosotros creímos que se había construido en la posguerra, el poder tenía restricciones. Restricciones no solo legales, sino morales. Y no actuar de esa forma tenía costos muy altos porque te aislaba del mundo. ¿Por qué ha cambiado eso? A ver, nada más para alusiones personales. Sí, ¿verdad? Ya estoy como aquel vocero de Fox, ¿no? Lo que Federico quiso decir. No, pero algo que me parece importante decirlo. Los chinos han mostrado una racionalidad de acuerdo a sus objetivos que a lo mejor yo no comparto, pero están obteniendo lo que querían. Veamos nada más las proporciones de los mercados
en donde son, digamos, ya actores predominantes frente a Estados Unidos. Y eso ha ocurrido en el perfecto silencio. O sea, sí son racionales, aunque a mí no me guste. A ver, Carolina. Pero yo diría que Putin también es racional. Yo creo que ha cambiado, ¿no? Creo que han cambiado muchas cosas con, por un lado, ciertos descontentos con la democracia, todos esos procesos que, yo digo, dejamos de lado porque si no, no vamos a hablar de otra cosa, pero también con la llegada, o sea, como esa, podríamos llamarla ola reversa, ¿no? Una ola de desdemocratización, una ola de erosión democrática, donde pues, muchos países perdieron su calidad democrática o han visto llegada de liderazgos que no comparten los valores necesariamente democráticos, esos de derechos humanos, de restricción al poder. Y eso cambia el juego, ¿no? Aquí, por ejemplo, impacta de manera muy importante la estrategia de Trump, que está buscando un mundo ya no de negociaciones multilaterales, no de acuerdos grandes entre diferentes, sino prefiere arreglarse con cada quien por separado, ¿no? Considerando que eso le va a dar una mayor ventaja. Pero también rompe en eso con política de Estados Unidos de pues, décadas que decía, bueno, pero para ciertas relaciones necesitamos que tú cumplas con como cierto nivel de buen comportamiento, en sentido compartir valores, procedimientos democráticos, que es como Unión Europea, que en principio es un club de gente linda, ¿no? Que es demócrata, aunque pues de repente resulta que ahí tenemos a Orbán en Hungría, ¿no? Que tenemos en Polonia Derecho y Justicia y todos estos, ¿no? Entonces eso cambia. Y en ese sentido, si ustedes piensan en la lógica de Putin frente a Trump o cualquier otro presidente estadounidense, ¿a cuántos ha visto desde que él está en el poder? ¿Y cuántos más espera ver? Claro, y él no está constreñido porque la prensa le va a decir, porque la oposición le va a acusar, porque la no gente... Regularidad sí, claro, porque la gente porque va a no estar se resolvió algo rápido, porque tiene ¿no? tiempo. Eso es para él irrelevante. ¿Quién le va a decir algo? ¿No? ¿Quién se le va a poner a protestar o a exigir derechos humanos? Hoy la guerra muere, nuestros chicos tenemos problemas económicos. Eso es irrelevante en esa gran imagen, ¿no? Y además, pues estos países poblacionalmente tan grandes que tampoco en esa lógica, yo sé que suena horrible, pero hay que entender esa lógica, pues tienen suficiente como para alimentar el ejército, ¿no? Que también es, por ejemplo, el caso chino, ¿no? Que además también que va a alimentar mucho sus tentaciones. Bueno, hay quienes dicen que para 27, tanto China como Rusia probablemente juntos van a estar dispuestos a tocar la OTAN, ¿no? O sea, ya no solamente lo que Putin hoy está haciendo en Ucrania, que además a mí creo que me queda muy claro que ese es su objetivo. Entonces, desde esa perspectiva de Putin, que él no tiene restricciones, que él puede esperar, él puede cansar, él tiene más recursos, sí, claro, ¿no? En ese sentido, y no tiene esas presiones. Esa concentración de poder tiene un costo que creo que va por lo que creo que Federico está diciendo, y es que el gobierno chino, con toda su concentración de poder, tiene una beta muy tecnocrática, muy planificadora. Con el único que realmente Trump ha cedido es con Xi Jinping, que también tiene Xi Jinping además un umbral temporal largo. Yo te había un artículo muy simpático que que hace poco se reunió con no sé qué líder europeo y le dijo, sí, yo me acuerdo cuando Obama nos vino aquí a dar un discurso sobre el cambio climático, porque no había ceciamos más. Nosotros seguimos haciendo lo mismo, ahora somos ya la potencia eléctrica del mundo. Trump cree en los hidrocarburos y Obama da conferencias, ¿no? Claro. Entonces, es que es esa lógica. Pero ¿no? el costo que está en todo este poder es que nadie te dice cuando las cosas salen mal. Por más tecnocrático que sea el gobierno, a Xi Jinping no le estaban explicando que la confinación en su segunda vuelta del COVID estaba siendo costosísima, no le explicaron los costos de quitar levantar las restricciones de golpe, porque este gobierno autoritario no le fue tan mal. Yo creo que Putin, por ejemplo, cuéntanos tú. También le ha pasado algo similar, ¿no? Eso que creo que al inicio decía Federico, de que no calculó cuánto se iba a tardar conquistando Ucrania, ¿no? O sea, yo creo que tenía una visión de, bueno, por un lado, capacidad de fuego y estratégica del ejército ruso mucho mayor de la que realmente hemos visto, y por otro lado, también posiblemente era un poco mal informado sobre el ambiente o opinión pública y cómo estaban las cosas en Ucrania,
¿no? O sea, recuerden que cuando pues la invasión ocurre poco después de la elección de Zelensky, que además Zelensky no es un político de trayectoria, de carrera, sino venía del mundo del entretenimiento y De la pues nadie comedia. daba por él como 3 pesos, ¿no? O sea, todo el mundo pensaba que eso iba a ser un fracaso y Putin también creía que alguien así no iba a tener capacidad de liderazgo y creo que Zelensky ha sorprendido a sí mismo y a todo el mundo, convirtiéndose, ¿no? en No, un y el gran otro líder. tema que te pasa, no sabes que en tu ejército te están robando, Claro, que las armas que te dijeron están que tienes no huyendo, sirven, ¿no? que no hay Galaga no es donde realmente estaba. ganas de luchar. Entonces eso se colapsó a una velocidad increíble. Totalmente. Y por ahí otro también, lado, el poder descentralizado, los ciudadanos participando del lado ucraniano, Eso. ha habido unos cambios tecnológicos en el terreno. impresionante. Sí. Hay otro un artículo muy interesante que decía que hay como mito de que Rusia está por vencer, romper la frontera, invadir lo que hoy Ucrania tiene. Para nada. Y el artículo explica algo que yo no había visto y es, como ya no puedes tener soldados cerca de la frontera, porque los drones te los destruyen, porque además lograron superar una restricción de los drones que era que te podían, digamos, echar a perder las señales eléctricas y ahora van con cable y tienen un cierto alcance. Entonces, pues sí, de repente entran 1000 soldados rusos, mueren 900, parece que hicieron un cierto daño, pero nadie puede venir a apoyarlos porque los soldados están lejísimos, porque hoy el papel de los drones es otro. Es otro. Y te pueden hacer explotar unos aviones sofisticadísimos en Siberia. Exactamente. ¿no? Cuéntanos qué implica eso. Bueno, me parece que es realmente sorprendente lo que ha pasado en Ucrania, ¿no? O sea, esa guerra es muy diferente, creo que, de lo que se pensaba que iba a ser. De lo que se ¿no? pensaban que eran las guerras. Y lo que se pensaba que eran las guerras hoy, De acuerdo. ¿no? En Es el que siglo cambió todo XXI. En muchos sentidos, o en ciertos sentidos, esa guerra se parece más a la primera que a la segunda, por ejemplo, ¿no? De que la línea de frente está donde está y pues no se mueve. Con una gran mayor, diferencia, ¿no? los soldados no están en las trincheras. No están en las trincheras, pero digamos, esa línea, ese posicionamiento, ¿no? Es algo que recuerda a 1914-15 claro. y no es lo que hemos visto recientemente. Y ahí justo fue clave el desarrollo tecnológico, que en el caso de Ucrania, una sociedad mucho más creativa, no autoritaria, entonces por ende más libre y además más descentralizada. muy orgullosa de su identidad, Sí. muy enojada con esa visión que Putin trata de venderle al mundo, que ucranianos son básicamente rusos, ¿no? Rusos que no entienden. Regresar a la patria, les vamos a explicar qué significa ser ruso, cuando en cuanto a la estatalidad, de hecho, hay evidencia histórica que la ucraniana llegó antes que la rusa, pero bueno, eso también ya son otros temas muy extensos. Han podido construirse en términos tecnológicos de una manera sorprendente, ¿no? O sea, la tecnología de los drones, que además hay drones acuáticos, por ejemplo, que ha permitido a Ucrania evitar que Rusia controlara sus costas, ¿no? Ha espantado la flota rusa a una buena distancia. Al principio de la guerra, ¿se acuerdan? Cuando llegaban las noticias de cómo los rusos han estado destruyendo la infraestructura eléctrica, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Hoy Ucrania exporta la energía. ¿sí? ¿Cómo ha contenido eso? No solo tiene ¿Cómo ha contenido la suficiente, destrucción de...? sino pues manteniendo a los rusos a distancia, con también cierto apoyo de los aliados de esos países, un poco Estados Unidos, también europeos, que le han estado proporcionando armas adecuadas para poder ir pues tirando los misiles, ¿no? Los drones rusos, los aviones, como toda esa parte del desarrollo bélico. En ciertas áreas tecnológicas están hoy tan avanzados que muchos países de la Unión Europea, Dinamarca, por ejemplo, ahora están entrando también los alemanes, muchos otros, están invirtiendo en la producción militar en Ucrania con tecnología ucraniana. Tratando de aprender de ellos y ver cómo van a adaptar futuros combates. para futuros. A ver, es que todo el mundo en Europa sabe que luego van ellos. Sí, o sea que ver, aunque no? se logre una paz, en términos que quiere Putin, esa paz no va a ser duradera. ¿Por qué no tratamos en lo tiempo que nos queda, que no es tanto, tratar, como digo, de regreso un poco más a cómo podrían salir estas negociaciones y cuáles son las implicaciones para la paz en Europa? Primer pregunta, si les parece. ¿Tú cómo crees que va a acabar este diálogo Putin-Trump? La supuesta invitación a Zelensky, nos dicen en Rusia, que no ha llegado ni va a llegar. No. ¿Cómo te imaginas este proceso de paz? La verdad no me imagino un proceso de paz por el momento, ¿no? Y en su caso no me imagino
en un horizonte extenso una paz duradera, porque hay irreductibles de los dos lados, ¿no? O sea, yo creo que una salida posible podría ser como coreanización de Ucrania, en el sentido de que nadie reconoce dónde están hoy las fronteras. Hay un cese al fuego. ¿no? Recordemos Tipo, que en Corea no hay una paz. No, en no hay Corea una no hay un paz. cese al fuego. Técnicamente siguen en guerra, ¿no? Así Pero es. bueno, ustedes de aquí para allá, nosotros de aquí para allá, nadie Y reconoce dejamos una eso, zona gigantesca dejamos una entre los zona dos y para no tener mientras problema. no lo estamos tirando. Pero porque, a ver, Zelensky no puede reconocer la pérdida del territorio, o sea, ni siquiera constitucionalmente, o sea, su obligación constitucional es defender la integridad territorial de Ucrania y los costos de reconocer públicamente, legalmente, perder esos territorios son pues, inimaginables. Es impagable ¿no? políticamente. Impagable. Además, la sociedad ucraniana tampoco está de acuerdo con hacer eso, ¿no? Está todavía más o menos de acuerdo algunos con asumir, bueno, así medio nos podemos quedar un tiempo, pero no concederlos formalmente, con reconocer eso. Y además saben que reconocer eso implica que pasado mañana van a estar en Kiev, ¿no? Y pues para Putin, otra vez, su objetivo no es solo conseguir esos territorios. Por eso no quiere un cese de fuego, porque además, pues eso, lo que pide el Occidente y lo que pide Ucrania. Primero acordemos un cese de fuego y de ahí negociemos. Pues Putin no le conviene eso, ¿no? O sea, él prefiere seguir presionando, tirando. Es como te pongo la pistola en la cabeza. Hablemos tranquilamente y negociemos sobre lo que queremos hacer. Un ¿no? minuto, O sea, hay yo que no cerrar. veo ahí Hay que cerrar. Entonces, Putin no tiene intención de paz ninguna. entonces, ¿qué va a pasar, crees tú? Pues yo creo que va a pasar una situación que va a seguir extendiendo, que esa guerra se puede seguir extendiendo, que puede quedarse quizá en algún momento en esas en Aunque ese no haya un cese al posicionamiento, fuego como tal, van a quedar ahí medio empatados. medio empatados, pero yo creo que Putin, si no logra convencer a Trump y el Occidente de que ceda Ucrania, lo que va a pasar es que va a haber una solución temporal que le permitirá a Putin fortalecerse, reagruparse y después volver por todo el territorio ucraniano y lo que queda hacia el Pues no es occidente. una visión optimista. De Para ninguna nada. manera. Y no tocamos un factor, lo poblacional. O sea, que ya los rusos no van a tener soldados, pero nos tenemos que despedir. Bueno, todavía tienen bastantes. No, pero la curva... No. Pero ya sigue siendo un país Pero muy todavía grande. ni siquiera han logrado una movilización, o sea, no han necesitado una movilización general. Siguen con voluntarios en realidad en este Voluntarios momento. muy- Pero no ha sido una movilización general. Y además tienen buenos aliados en China y en Corea del Norte que comparten sus objetivos geopolíticos. Pero también traen crisis. Pero nos tenemos que ver crisis demográfica. Carolina, mil gracias por haber estado aquí. Nos vemos Al la próxima. contrario, un placer. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Hasta el lunes entrante. Buenas noches.